Buenas tardes. Yo soy Dominic Lavelle, el abogado. I'm glad to have you with us today. I hope you enjoy our program about trials and how we get our clients some money when they're injured. Thank you very much and muchas gracias. Gracias, abogado Lavelle. Estamos en sala de conferencia. Yo soy Emily Lavelle. Yo soy Catherine. Yo soy Rachel Chávez. Buenas noticias. Acabamos de ganar el juicio en el caso de señora Sánchez. Wow. El caso de la señora Sánchez sucedió cuando ella tropezó con una acera que estaba elevada y rota en la calle. Como consecuencia, tuvo una herida a la espalda y le recomendaron una cirugía para poder arreglar el problema que tenía. La clienta tenía muchas preguntas sobre el proceso del juicio. Sé que muchas de ustedes tienen las mismas preguntas. For example, how would we prove the case? Por ejemplo, ¿cómo podemos comprobar un caso en la corte? In order to prove the case, we have to present evidence. Evidence are formal documents that the court allows to be shown to the jury to help them decide who wins the case. Examples are the medical records of the clients that have been subpoenaed to the courthouse, live witnesses who testify, including those who were in the accident, and then we have some other exhibits. Ahora, esa es una pregunta bastante importante. De la forma en que podemos comprobar un caso es presentando evidencia. Las diferentes tipos de ejemplos de evidencias que podemos presentar son aquellas que son aceptadas por la corte de que nosotros le podemos entregar al jurado. Por ejemplo, los archivos médicos, también los testigos que testifican sobre los hechos y también láminas como la que tenemos acá. For example, this is an exhibit we brought to Ms. Sanchez's case. It's a blown up photo that was taken at the time of the accident showing where she fell on the sidewalk and the exact defect. Remember, it's important to take pictures at the time of the accident showing the exact location and what was wrong. A picture is worth 1,000 words to the jury. Por ejemplo, el expuesto que enseña Emily es una lámina indicando el lugar a donde sucedió el accidente. Esa lámina es muy importante porque ahí enseña detalladamente el defecto que tuvo la acera y cómo fue que ocurrió la caída de nuestra clienta. Una imagen vale más que 1,000 palabras, así que es muy importante de cuando se encuentre en un accidente, sea cual sea, tome fotos de la escena en ese mismo instante porque este tipo de cosas se van a necesitar como evidencia en la corte para poder comprobar su caso. Now, how does the jury understand the medical records? Próxima pregunta sería, ¿cómo el jurado va a poder entender los archivos médicos? Well, we have the doctor testify, in this case the surgeon who performed Ms. Sanchez's surgery, and explain to the jury what the injuries are and what treatment she underwent. En este caso específicamente, obtuvimos el testimonio del cirujano que hizo el procedimiento a la espalda de la señora Sánchez para que el jurado pueda mejor entender exactamente qué tipo de cirugía fue que hicieron. Well, for this case, Ms. Sanchez had injured her back and had to undergo a surgical procedure. We had this blow-up made that shows the exact steps of the surgery, and the surgeon testified Part A, when he went in, Part B, what was done, and Part C to finish the surgery. We find that these blow-ups help a jury really picture what was happening and gives the doctor the ability to, explain to everyday jurors what the surgery was. Okay. So, según lo que dice la abogada Emily Lavelle, cuando preguntado exactamente qué tipo de cirugía le hicieron a la señora Sánchez, ella indicó que esta lámina nos da una imagen básicamente de qué exactamente fue lo que hizo el cirujano cuando le estaba haciendo el procedimiento a la cliente. Ella encuentra que este tipo de expuesto ayuda bastante para que el jurado pueda ver y visualizar mejor el tipo de procedimiento que la clienta tuvo que inquirir. No solamente el abogado testifica sobre lo que hizo, pero también esta lámina le da la oportunidad al jurado de ver exactamente qué fue lo que hicieron. Now, the client wants to know, is she going to have to testify? Because she might be pretty nervous if she had to. Absolutely, and it's understandable she would be nervous, but the reality was she was in the accident, and only she can tell everyone what her pain is like.
so she will testify as to what happened, her injuries, and how they affect her life. But she doesn't have to worry. We will bring her in ahead of time, go over all the questions, and prep her so she's ready to go in. We also go over the procedure of the courtroom so she's not afraid and she knows what to expect. Parece que una de las preguntas que tuvo la señora Sánchez antes de comenzar el juicio era que si ella iba a tener que testificar. Claro, es un procedimiento que puede poner a cualquiera un poco nervioso, pero dado de que este caso es de la señora Sánchez, ella fue la que estuvo en el accidente, sabe exactamente qué pasó, qué herida sostuvo por culpa del accidente y qué tipo de tratamiento médico también obtuvo. Ella sí tiene que testificar para poder explicarle al jurado exactamente todo lo que ha pasado en este caso. Ahora, no hay nada de qué preocuparse porque nosotros la preparamos antes de, con las preguntas que le van a hacer para que ella tenga un sentido más o menos de qué le van a preguntar y qué sería bueno contestar. También hay un par de cosas que con el tiempo puede hacer que haya olvidado. Nosotros también la ayudamos con refrescándole la memoria un poco de ciertos hechos. Now, is it like what we see on TV? Estoy un poco confusa porque vemos muchos juicios en la televisión y quiero ver si más o menos es lo mismo. Not exactly. Why don't Katie, my trial paralegal, and I go through the process of a trial for you? Okay, so, según lo que ella me dice, no es lo mismo de lo que vemos en la televisión, ni lo que vemos en películas cuando vemos un juicio. Así que entre ella y Catherine me van a explicar exactamente cuál es el proceso. So first we pick up a jury that's made of everyday people. It's important that we pick juror members who are favorable to our client just because the case is going to end up being in their hands in the end. Okay, so según lo que me dice Catherine, primero se escoge el jurado compuesto de personas común. Es importante escoger personas que vayan a ser favorables a nuestro cliente, dado de que el caso y el veredicto ya va a estar en manos de ese jurado. Next, we meet with the judge. The judge always attempts to settle a case. If any offers are made, though, it's up to the client whether the case settles. It's their case. We work for them. Okay, so próximamente lo que sucede después de escoger el jurado es que los abogados se ven con el juez. El propósito del juez antes de que comience el juicio es que ya él quiere finalizar el caso y trata de ver si las dos partes pueden llegar a un acuerdo en vez de tener que comenzar el proceso. Ahora, nosotros trabajamos para el cliente. Si hay alguna oferta en cual el cliente quiera aceptar, muy bien. Pero si el cliente no se siente cómodo con esa oferta, entonces procedemos a juicio. Next, both attorneys give an opening statement to the jury. It tells them what they want to prove in the case and also gives certain details about what they're going to prove. Okay, so si no llegan a un acuerdo, el juicio comienza con una declaración inicial que da cada abogado representando a cada persona que esté involucrado en el caso. En su declaración inicial van a repartir con el jurado exactamente qué es lo que quieren comprobar y dan todos los detalles del caso. Then the witnesses testify. Okay, so después de eso, entonces los testigos van a testificar. And we show the jury our exhibits. Después de las testificaciones, le enseñan al jurado todos los expuestos que tienen como evidencia. After all the evidence, I give a closing statement where I argue to the jury why we should win the case. I point out all the facts that were brought up during the testimony, remind them about the exhibits, and give a persuasive argument why we should win. Perfecto. So, después de todo ese proceso, la abogada da una declaración final donde discute las razones por las cuales nuestro cliente debería de ganar el caso. Básicamente da un resumen de toda la evidencia que han representado y también da razones concretas por las cuales nosotros deberíamos ser victoriosos en este caso. And then the jury deliberates and they give a verdict where they decide the case. And in this case, we won. Pues, buenas noticias. Al final de todo esto, el jurado discuten entre ellos en privado cuál es la conclusión del caso. Después el jurado sale, da un veredicto y en esta ocasión ganamos el caso. Gracias por estar con nosotros.
Acuerde que estamos todos los lunes en Nosotros en USA. Gracias por estar ahí. Les esperamos la próxima semana y acuerden que pueden llamar para una consulta gratis al 1-800-745-4878. Muchas gracias. Bye.